Esto es A Fondo, un programa a través del cual debatimos temas de interés nacional, temas académicos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esperamos que se queden con nosotros y compartamos juntos diferentes opiniones, en las que incluyen al sector universitario y al público en general. En esta ocasión abordaremos el tema relacionado a los migrantes hondureños, aquellos compatriotas que han tenido que abandonar su tierra para buscar mejores destinos para ellos y sus familiares. Un punto peculiar en este tema es que muchos de los que tienen planes de irse del país no solo piensan en Estados Unidos, sino que en otros destinos como España, Italia, Canadá y Australia. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas INE, hay cerca de 1 millón de hondureños viviendo en el extranjero, aunque investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras consideran que esta cifra no traspasa los 800,000 compatriotas. Los estudiosos también aseguran que el éxodo masivo de hondureños hacia Estados Unidos y otros destinos empezó a hacerse visible a partir de 1990, coincidiendo con el fin de los conflictos de la Guerra Fría en Centroamérica. Ya para finales de esta década y el inicio del siglo XXI, los hondureños aprovecharon la apertura que se dio en El Salvador por razones geopolíticas para emigrar a Estados Unidos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas INE, el 81% del total de los hogares hondureños reporta tener uno o más miembros que se fueron al extranjero en los últimos 10 años. Los mayores contingentes salieron entre 1998 y el 2005. Una de las causas más comunes de la migración de hondureños ha sido la extrema pobreza, la falta de oportunidades de trabajo, la inseguridad, los conflictos familiares y sociales, entre otros. Para abordar este tema tenemos 3 distinguidas invitadas que en esta ocasión tratarán de darnos luz sobre este tema que en esta ocasión abordamos. Se trata de Marlene Ramírez, experta en el estudio de migración. Bienvenida aquí a UTV. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Karen Valladares, quien es del Foro Nacional para las Migraciones de Honduras. Gracias. Bienvenida. Por la invitación. Y también Mirna Rodríguez, que también pertenece al FONAMI. Usted es la única que le puede dar la mano. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas. Comencemos en términos generales. ¿Por qué al hondureño le toca migrar? ¿Por qué al hondureño le toca buscar su futuro en otro país que no sea Honduras? Si quiere, comenzamos con usted. Bueno, son múltiples las causas. Los estudios de investigación revelan, entre ellas la inseguridad, los aspectos económicos y sociales y trabajo. Esos son 3 de los principales aspectos por los cuales el hondureño y cualquier otra persona del Istmo Centroamericano mundial migra, ¿verdad? Por resumir 3, pero hay múltiples causas, ¿verdad? En nuestro país 3 podríamos situar con mayor énfasis. Lo laboral, lo económico y la seguridad. Y es que parece que al hondureño cada vez se le cierran más esos 3 espacios, ¿no? La inseguridad parece que cada vez se vuelve más aguda. Empleo parece que cada vez es más difícil encontrar empleo. O sea, se van cerrando poco a poco estas estos tres puntos que ponen en situación aún más grave al hondureño. Karen. Sí, bueno, nosotros trabajamos muy de cerca con los comités de familiares de migrantes y algo que nosotros nos hemos dado, que los mismos comités o las mismas familias nos pueden revelar, es que si tenemos problemas en la zona urbana de conseguir un empleo digno, ¿verdad? No cualquier tipo de empleo, sino que un empleo que me genere mantener a mi familia, un empleo que me genere el tema de la recreación, que también es muy vital en la familia hondureña. Imagínese usted la gente que vive en la zona rural. Tenemos grupos de jóvenes ya formados, donde ellos mismos me han dicho a mí, yo me gradúo ahorita de perito mercantil o de bachiller. Una vez que yo me gradúe, ¿qué va a pasar conmigo? No tengo una opción.
¿Y qué hacen ellos? Ir a trabajar a la tierra y solo les pagan 100 lempiras diarios. Entonces, al verse en esa situación, y ya son muchachos que a pesar de que son jóvenes, pues ya tienen una familia a cargo, no solamente son ellos dos, son su esposa, él como pareja, sus 2 hijos, y se ven en la necesidad de emigrar, porque nadie se va de su país porque se quiere ir, ¿verdad? Al menos que vaya con una beca, usted a estudiar a Estados Unidos o otro país de Europa. En cambio, nuestra realidad migratoria va mucho más allá de la parte laboral, como decía usted. Se están cerrando las puertas para que esta persona pueda optar por una mejor forma de vida. Y también el tema de la inseguridad, que yo creo que es algo que no lo podemos dejar de fuera, el tema del desplazamiento forzado por violencia. Sí. Los jóvenes están siendo desplazados por las maras y pandillas, que esto sin duda deja también como esta causal, que sin duda alguna está motivando, quieras o no, a que nuestra gente esté migrando. Y lamentablemente como país vamos a seguir siendo un país expulsor y no un país que retiene a la población. ¿Estos compatriotas que se van siempre tienen esa intención, ese deseo de regresar a su patria? Sí, yo sumaría, por ejemplo, otro factor, ¿verdad?, al que las compañeras han mencionado, y es el tema de la reunificación familiar, ¿verdad? Las migraciones en realidad están vinculadas a la historia del hondureño y la hondureña, tomando en cuenta, por ejemplo, las primeras... el primer fenómeno de la migración en los años, por ejemplo, 40, ¿verdad?, con la migración interna, y el factor económico es generalmente el principal motor. Sí. Esto a nivel mundial, ¿verdad? La parte económica, finalmente, migrar es un derecho y la gente lo hace con fines de mejor calidad de vida. La intención, naturalmente, es siempre retornar a la tierra que les vio nacer, ¿verdad? Pero desafortunadamente las condiciones, lejos de mejorar, cambian y empeoran, y naturalmente ese sueño de volver realmente nunca se cumple, ¿verdad? Se vuelve cada vez más difícil la situación, y no solamente en nuestro país, sino para ellos que se van, para ellos que bueno, buscan otros destinos. El destino hacia Estados Unidos, ese camino hacia allá es bien complicado, y no tenemos un muerto, tenemos decenas, centenas de muertos. Por eso muchos han decidido como buscar otros destinos, no solamente Estados Unidos. ¿Cuáles son los más comunes según ustedes? Bueno, las últimas cifras de las encuestas nacionales extranjeras, especialmente la española, revelan que en Honduras particularmente, ¿verdad? Estamos hablando de Honduras, el segundo país de migración es España. España, porque en aquel momento hemos recabado datos del 2002 al 2011 y vemos que en esa época habían, empezando desde el 2002, que es un estudio que hemos elaborado, habían fuentes de trabajo, había libertad, un poco de seguridad en el tránsito. Si usted va a España, no va a ir por tierra o por barco, toma un avión, ya sea embarcándose de México, Costa Rica o Panamá, nunca de Honduras directamente a España, sino utilizando esos puertos de estos países cercanos para emigrar a España de manera segura, llegar al aeropuerto de Barajas o cualquiera de manera segura, donde lo iba a esperar alguien más, y luego pues empezar a trabajar. Entonces, Honduras sí es el país centroamericano que tiene como segundo lugar de destino España, no así Costa Rica. Ya vamos a hablar de ese punto, porque sí quiero que hablemos no solamente de Honduras, sino que en su momento abordar un poco Centroamérica, porque sé que hay otros fenómenos como Costa Rica, por ejemplo, que los costarricenses no se van hacia España, pero ya vamos a hablar de ese tema. España, luego está Italia. Italia, Canadá. Yo creo que sin duda alguna el tema de la migración, no podemos obviar que a pesar de que existen otras alternativas, que la gente se va de forma regular, de forma documentada, como ser España, donde la población mayoritaria serían las mujeres,
y que también identifiquemos de que España también les permite por el tema del idioma. ¿Verdad? Que se habla español. Pero sin duda alguna no podemos dejar de fuera pues que nuestra población que mayormente está migrando es hacia Estados Unidos. Independientemente de las travesías, independientemente de la dificultad, del grado de vulnerabilidad que se corre en toda esta ruta hacia Estados Unidos, como ser México, que pasa en Guatemala, sigue siendo como una alternativa. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que tiene la idea de migrar, recordemos que si se va para México, lo hacen a veces hasta con 500 lempiras. O sea, con esa cantidad. Y es más fácil que decir, me voy a ir a España o a Italia, cuando identificamos de que un boleto hacia Europa no me cuesta menos de 30.000 lempiras, ¿verdad? Sí. Ajá, y va con la inseguridad de que si le van a permitir o no entrar. Entonces yo creo que también son este tipo de situaciones que sin duda alguna marcan una gran diferencia, pero obviamente no podemos obviar de que la gente también está buscando otras alternativas, porque la misma gente que está en los países europeos está siendo como esa red de decirle a la cuñada, a la prima, a la tía, venite que yo tengo aquí un empleo para que cuides un anciano o cuides niños, y entonces se van ya con esa particularidad, ¿verdad? Eso no lo podemos obviar, pero que sin duda alguna sigue habiendo mayor población que migra hacia Estados Unidos, es la mayoría. Es el 90%. ¿El 90%? El 90% de los hondureños migra a Estados Unidos y el 10% a España y el resto de los países del mundo. O sea que es un porcentaje bien mínimo. Sí. Sé que hay hondureños en Australia. Sí, Usted Suiza, nos hablaba también de países como Suiza, Noruega. Sí, Noruega, Italia, todos los países de la Comunidad Europea que no tienen dificultad de fronteras, de tránsito en las fronteras, se pueden desplazar fácilmente. Máxime que España está teniendo y ha tenido desde años atrás, como unos 4 años atrás, una crisis laboral tan fuerte que ni los mismos españoles tienen fuentes de trabajo para desempeñarse, ¿verdad? Entonces, los mismos españoles incluso están migrando a Italia, están migrando a Suiza, están migrando a los países cercanos de España. A raíz de la crisis. A raíz de la crisis. Y españoles profesionales, ¿verdad? Estamos hablando de personas con un nivel académico superior. Tal vez es de tomar en cuenta que si bien es cierto, el principal factor que motiva la migración es el tema económico, naturalmente el atractivo de países de destino generalmente es los países en condición económica de potencias económicas en el mundo. Y este enamoramiento como país prioritario o preferencial de destino que es Estados Unidos, justamente también nació en esos primeros años de migración interna a nivel de nuestro país, porque fueron a través de la migración interna, a través de la instalación de los enclaves bananeros, ¿verdad?, en la zona norte de Honduras, y fue ahí cuando tradicionalmente los hondureños conocieron de esta cultura estadounidense, comprendieron un imaginario también de las condiciones de calidad de vida de esta población, ¿verdad?, estadounidense, y surgió este enamoramiento del hondureño y hondureña con relación a lo que es la cultura estadounidense, generándose incluso un imaginario de que la solución de los problemas económicos está en ese mal llamado sueño americano. Ya vamos a regresar para hablar de las cifras. Pues estaba leyendo hoy que señalan que hay 1.2 millones de hondureños fuera, otros señalan, incluso catedráticos de nuestra universidad, aseguran de que no, que esta cifra no llega ni a los 900,000 personas. Y bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al retornar continuamos hablando de este tema relacionado a otros destinos que tienen los compatriotas al momento de migrar. Ya regresamos. Voy a buscar a mi papá al norte. Me gusta jugar fútbol. Me gusta tener muchos amigos en Facebook. Cuando sea grande quiero ser veterinaria. Me encantaría ayudar a mi mamá a terminar su casa. Sueño con conocer las pirámides.
Ya quiero conocer mi nueva escuela. Pero no podemos. Nos encerraron. Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando el tema relacionado a los compatriotas que han tenido que emigrar, salir de nuestro país para buscar mejores alternativas, para huir de un sistema cada vez más obsoleto, un sistema que cada vez parece no encontrar una salida. Sobre el tema relacionado a cuántos hondureños hay en el extranjero, tengo aquí algunas estadísticas que lo ha dado a conocer el Observatorio Económico y de Emprendimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Señala que la población de origen hondureño en los Estados Unidos de América, según el censo de población de ese país del año 2010, en ese tiempo ascendía a 633.401 personas. En la encuesta de la Comunidad Americana del 2012, la población de origen hondureño ascendió a 774.866 hondureños y los nacidos en Honduras a 547.903 personas, el mejor acercamiento a los migrantes. Los migrantes desde el exterior envían flujos de remesas que alcanzan niveles considerados relevantes en relación al Producto Interno Bruto Nacional. Se convierten en una de las principales fuentes de divisas, llegando hasta el 20.4% en el año 2007. Honduras ha llegado a estar en el top mundial de los países o de los 10 países receptores de remesas del 2009, utilizando el porcentaje con respecto al PIB, alcanzando el octavo lugar, o sea, un 19%. A su vez, también ha ocupado la posición 7 de los 10 destinos de remesas en América Latina, con aproximadamente 2.700 millones de dólares. ¿Cuántos hondureños hay en el extranjero, si es que podemos contabilizarlos? Fonami, ¿cuántos maneja más o menos? Bueno, nuestra cifra en Estados Unidos, que es un estimado, la verdad, porque no podemos tener datos muy reales, consideramos que hay 1.2 millones viviendo en los diferentes estados en Estados Unidos. Recordando que hay casi 600,000 inscritos en el TPS. Ese es un dato que tenemos. 60,000. Sí. Sí, no 600,000. Sí, 60,000, perdón, inscritos en el TPS. También identificando de que ahora con la nueva reforma que se ha estado pues conversando, ¿verdad? Desde Estados Unidos con lo que es la ley DAPA y la ley DACA, que sin duda alguna va a incluir algunos otros sectores de hondureños viviendo allá en Estados Unidos, que ahí tendríamos que identificar exactamente cuál va a ser pues este otro valor que se agregaría a la población que prácticamente va a estar como registrada, diríamos así, ¿verdad? Tenemos un dato que quizás la licenciada nos puede corroborar, el tema de los hondureños viviendo en España. Nosotros manejábamos una cifra casi en el 2010 de 30,000 personas viviendo en España y 10,000 en Italia. Obviamente que estas cifras con el correr del tiempo seguramente han crecido y hay otra población mayor por el tema de las redes, ¿verdad? Que empiezan a fusionar con el tema de la migración de mujeres o de hombres hacia estos lugares de destino, pero esta es la información que nosotros manejamos. ¿Usted qué información maneja? Mire, hay la Secretaría de Migración de España refleja a través del Observatorio de Migración y la Encuesta Nacional de Migración de España un registro de todos los extranjeros en España. Al decir todos, me refiero a todo el mundo. Todas las nacionalidades. Todas las naciones del mundo registradas en esa encuesta. Extractando los datos de Honduras, encontramos al 2011 32.527 hondureños y hondureñas en España. Más del 66% femenina, población femenina. La proyección que esa misma encuesta hace y sacando un intervalo de un promedio
anual de ingreso de hondureños en España, que es alrededor de 2.000 a 3.200 hondureños y hondureñas, al 2015 estaríamos hablando que tenemos alrededor de 45 a 47.000 hondureños en España, con la proyección que la Encuesta Nacional de Migración Española tiene. Eso significa que tenemos una población pequeña, por decirlo así, pequeña, que representa un porcentaje probablemente el 3 o del 3 al 5% de toda la población inmigrante que no es a Estados Unidos, de ese 10% que migra a todos los países del mundo, en España. Curiosamente, fíjese que estos migrantes se focalizan en 3 grandes regiones españolas. Claro, están diseminados, esa encuesta le refleja dónde está cada hondureño. En Girona, en Barcelona, en Tenerife, en toda España. Pero curiosamente, todos los hondureños, en su mayoría, escogen Girona, Barcelona y Madrid. El área de la Cataluña, que está lindando con Francia en la parte norte, y Madrid, ¿verdad? Donde están porcentajes, 4.000 mujeres, 3.000 hombres en cada una de las regiones. ¿Pero hay algún factor en particular? Por supuesto. ¿Sí? Lo que mencionaba la licenciada, ¿verdad? Que mencionaban las 2 licenciadas. Hay población hondureña ahí que llama a su amiga, a su vecina, a su mamá, a sus hijas a trabajar. Ya les tienen un trabajo prácticamente. Las redes migratorias se manejan ahí de manera maravillosa, ¿verdad? Y son 2 comunidades, 3 comunidades principales donde está la mayor concentración del capital de España. O sea que son lugares donde hay más fuentes de trabajo, más inversión, más industria, más productividad. Claro. Nos hablaba de Gerona, Madrid. Madrid y Barcelona. Y aunque en Barcelona hablan catalán, ¿no? No importa. Es bastante parecido al español, pero... En la Cataluña, toda la Cataluña, la Cataluña no solamente tiene esos países, ¿verdad? Esas provincias, perdón. Tiene más provincias, esas son las principales, donde se focalizan los hondureños, pero está también Mérida, está también Tenerife, todas esas zonas de la Cataluña es donde ellos se ubican, pero esos 2 lugares son donde se posicionan más nuestros hondureños. Incluso nuestros hondureños allá tienen sus propios clubs, donde culturales, sociales, de pintura, de arte, gastronómicos, donde ellos se van identificando y se van unificando. De hecho, ellos mismos participan en la comunidad española, la comunidad de la Cataluña, muy bien, se desempeñan muy bien. Qué interesante. Tal vez hay que tomar en cuenta que el tema del idioma muchas veces no es una limitante, ya que los espacios de empleabilidad son mano de obra no especializada, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, cuidado de personas adultas, cuidado de niños. En el caso de los hombres son trabajos agrícolas, ¿verdad? Sí, que tal vez la comunicación no necesariamente tiene que ser tan fluida, ¿no? Exactamente, de construcción. Sí, por ejemplo, Estados Unidos, pues Estados Unidos es una muestra, entre el español y el inglés hay diferencias increíbles, ¿no? Y aún así, Estados Unidos es el lugar donde más migrantes hay, y no solamente hondureños, sino que de todas partes del mundo. Entonces sí, considero que también, incluso en Italia, que bueno, el idioma de ellos es muy parecido al nuestro también, creo que eso ha ayudado. ¿Qué tal en países del Medio Oriente? ¿Cómo estamos en países del Medio Oriente? ¿Qué se sabe? Es poca, me imagino, la información, ¿no? Poca. No, yo no manejo información. Dubái, por ejemplo, que son grandes potencias. Sin embargo, sí hay muchos hondureños en Dubái. Eso, exacto, por eso le consultaba. Fíjese que sería interesante. Lo que pasa es que la investigación científica en el área demográfica es tan amplia, ¿verdad? Es tan vasta y tan rica, que sí sería interesante hacer estudios en estos países del Medio Oriente, ver qué hacen nuestros hondureños. Yo lo que sé es que nuestros hondureños trabajan en su mayoría como profesores. En Dubái. Como profesores. Conozco 3 casos.
Interesante. docentes de matemáticas, docentes de ciencias sociales. Qué interesante, ¿no? Pues entonces lo que estamos mirando naturalmente que hay diferentes componentes y aristas en lo que es la realidad migratoria y obviamente hay una realidad de migración ordenada, ¿verdad? Cuando usted ya va con una oportunidad de trabajo, con un contrato, con sus documentos en regla y la otra realidad que es realmente un gran desafío para Honduras, que es la migración irregular, ¿verdad? Que es en realidad donde los desafíos son más grandes en materia de violación de derechos humanos, de los riesgos que corren nuestros hondureños y hondureñas. En materia de migración ordenada, hay muchas experiencias aún en el pasado de lo que es la migración laboral temporal, que el mismo Estado, con cooperación internacional y empresa privada en países como España mismo, como en Canadá, han ya realizado estas iniciativas y han sido bastante favorables. Pero los grandes desafíos actualmente se mantienen siempre a nivel de la población migrante irregular, ¿verdad? Sobre todo en el tránsito por México, ¿verdad? Hacia Estados Unidos. Canadá tiene reglas bien estrictas en relación a migración, ¿no? Sí. Canadá es como una muralla, siento yo, en relación a la... Pero es una muralla que al mismo tiempo se abre de oportunidades. Pero de manera legal. De manera legal. Exacto. Exactamente. Porque no es tan fácil llegar allá de manera irregular, pero sí de manera regular. Y fíjense que los hondureños en España, esta cifra que manejamos, la mitad, casi el 50% están de manera irregular. En España. En España. De estos datos que le he mencionado, de estos 32.527 al 2011, el 16.000, que equivale al 50%, están de manera irregular. ¿Y cómo han llegado? Como cualquier persona, turista que se va y se queda, que tiene un amigo. ¿Y cómo tiene España ese dato? ¿Por qué sabe que es irregular o irregular? Porque todo hondureño, cualquier persona del mundo está obligado a empadronarse el primer mes del año, en enero. Ahí están los ayuntamientos o las municipalidades donde usted tiene que ir a inscribirse, sea residente, sea temporal, sea lo que sea, usted se va. ¿Por qué? Porque antes, ahora ya no, le daban el derecho y por eso mucha migración de los hondureños partió a España desde el 82 en adelante, le daban el derecho a utilizar los servicios de salud, la tarjeta de salud. Entonces usted podía ir a España como turista y se enferma y usted tiene todas las posibilidades de ser atendido. Cosa que no se está en Estados Unidos, ¿no? El problema que hay en Estados Unidos. Pero ahora ya España suspendió ese beneficio, esa ayuda. Entonces, ahí es donde tenemos los datos de los empadronados de manera irregular y los que sí están con tarjeta de residencia en vigor. O sea, que eso sí se sabe que están por estudio, por trabajo, porque son hijos de hondureño y español, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar, continuamos con este tema relacionado a nuestros compatriotas migrantes. Ya regresamos. ¿Quién es la que me sacó la espina y también curó mi herida y mi lágrima secó? ¿Quién es aquel que jugó conmigo y que siempre fue mi amigo y conmigo soñó? ¿Quiénes son los que ahuyentaron mis miedos mostrando que el fantasma nunca existió? Somos familia.
Gracias por continuar con nosotros en A Fondo. Un tema que quedó pendiente es el tema relacionado a los centroamericanos. Por ejemplo, señalábamos que aparte de Estados Unidos, los centroamericanos también tienen otros destinos. En el caso de Honduras es España. Pero ¿qué pasa con los demás países del área centroamericana? Costa Rica, ¿cuál es su segundo país? Fíjese que curiosamente, bueno, después de Estados Unidos, que casi toda la constante de los países centroamericanos, es Nicaragua. De Costa Rica a Nicaragua, y mayor parte de Nicaragua a Costa Rica. Curiosamente, fue un dato que estuve recabando hoy en la mañana y me llamó la atención sobre los centroamericanos, un estudio que hicieron. En el caso de El Salvador, en el caso de Guatemala, ¿cómo estamos? ¿También es la misma? El Triángulo Norte, yo diría que Guatemala, El Salvador y Honduras comparten bastante similitud en cuanto al tema migratorio y su destino preferencial sigue siendo Estados Unidos. Para los tres países comparten la realidad en cuanto a los factores que impulsan la migración, tanto el tema de violencia, ¿verdad?, inseguridad, como el factor económico también, por la situación del índice de desarrollo humano, ¿verdad?, y las líneas de pobreza que existen en estos tres países. Y otro país también alternativo es Panamá. Sí. Panamá, porque quieras o no, Panamá es un país que tiene una población más o menos de 4 millones de habitantes. Y vea usted pues toda la situación, ¿verdad?, que tiene Panamá, el tema del canal, claro, los puertos, y entonces esto sin duda genera un poco más de oportunidades de empleo para todo el Triángulo Norte, y también mucha población de Costa Rica se está yendo también para Panamá. Sí, increíble, parece que se ha polarizado Centroamérica, Triángulo Norte y Triángulo Sur, porque sí, costarricenses migrando para Panamá y panameños a Costa Rica por las proximidades entre ellos, pero los salvadoreños son la población centroamericana de mayor migración hacia Estados Unidos. Son los salvadoreños. Salvadoreños. Seguidos de Guatemala. Seguidos de Honduras. De Honduras. De Honduras, sí. Tercero Guatemala. Guatemala. ¿Y qué otros países buscan los salvadoreños? Está el tema de migración transfronteriza, ¿verdad? Sí. Como lo mencionaba Karen, en cuanto a lo que es la migración temporal por cuestiones de zafra en la zona sur de Honduras. Los salvadoreños viniendo a la zona sur de Honduras a trabajar temporalmente ya como algo establecido, ¿verdad?, de una forma frecuente y constante, y en el caso de los nicaragüenses hacia Honduras y hondureños hacia Guatemala por el tema de la cosecha de café. Sí, sobre todo el área del Paraíso, me imagino, ¿verdad?, que son países de departamentos productores de café. De café. Ese es prácticamente el fenómeno que se da en el área centroamericana. Sí, es una forma migratoria temporal transfronteriza, porque son países que comparten fronteras y economías, ¿verdad?, en las que pueden engancharse o emplearse personas donde, como decimos, no se necesita una especialización, ¿verdad?, una mano de obra especializada, pero en ese sector cuenta también, los estudios nos reflejan el tema del trabajo infantil, que también es otro elemento importante, que se surge a través de estas situaciones de migración laboral, ya que las familias se desplazan con sus niños, ¿verdad?, pequeños, y los incorporan a las labores de trabajo, de repente afectando su ritmo escolar, por ejemplo. Así es. Como la zafra, el café. El café es un ejemplo clásico, ¿verdad? Familias enteras cortando café, incluso los vienen a traer a las fronteras, como por ejemplo en La Paz, toda esa área de ahí, para El Salvador, como es tan fronteriza, ¿verdad? Y se van familias enteras, pero como dice la licenciada, de manera temporal, por cuestiones de trabajo, pero sí hay también permanencia, ¿verdad? Sí, y otro tema que yo creo que no puede quedar así como desapercibido es el hecho de la migración infantil. Hay mucha migración infantil y, o sea, y no solamente Estados Unidos. Vemos que familias enteras, entre ellos niños, se han ido hacia España, por ejemplo. Licenciada Karen. Sí, bueno, nosotros tenemos, digamos, el auge, ¿verdad?, que se da con el tema de la migración de niños y niñas y adolescentes,
surge, fue algo que se iba generando con el transcurrir de los años, ¿verdad? Pero surge como esta dinámica más explosiva, diría yo, en junio del 2014, donde vemos esta particularidad, donde hay mucha migración de niños y niñas, no solamente a Estados Unidos, como bien lo decía usted, sino que hay también muchas familias de mujeres que ya están de forma regular, que vienen a traer a sus niños para llevárselos a España, ya con unas medidas ya diferentes a como ellas se fueron. Claro. Y se lo digo porque tenemos ya muchos casos familiares, como de conocidos, muy cercanos, donde están haciendo esta particularidad. Ya una vez ella ya con sus documentos en orden, les permiten pues venir a traer a sus hijos y llevárselos hacia España. Yo acá no quiero dejar de fuera el tema de cuántos de estos niños o niñas adolescentes fueron víctimas o están siendo víctimas de lo que es la trata de personas, como también el tema de cuántos de estos niños y niñas también están en situación de población desaparecida, que son datos o registros que no se tienen cuantificados. Pero nosotros desde el FONAMI consideramos que con esta migración masiva que hubo de niños y niñas y que continúa, porque es algo que no se ha frenado a pesar de tantas campañas publicitarias que se han abordado desde el gobierno, como desde otras acciones que se han hecho de diferentes organizaciones que trabajamos la temática, es que no tenemos cuantificado cuántos de estos niños fueron víctimas de que son desaparecidos. Nosotros tenemos una base de datos de 570 personas adultas desaparecidas, a quienes se les está dando pues cierto seguimiento, pero no tenemos cuantificado cuántos niños y niñas están perdidos en la ruta. Pero solo hablamos para Estados Unidos. Para Estados Unidos, pero como le digo, ya la migración de las personas que se van a otros países, ya sea España, Italia, otros países, lo van a hacer de forma documentada, porque la situación en el tema para sacar unos niños es diferente, claro, no los van a sacar, claro, y más por las fronteras, pues ya les piden ciertos requisitos y otra forma regularizada. Pero nuestra preocupación va más en sintonía de la cantidad de población de niños y niñas que emigraron y que continúan haciéndolo a pesar de toda esta situación de la seguritización que existe a nivel de las fronteras, tanto de Guatemala, México, Estados Unidos. A pesar de todo ello, la migración continúa y eso está latente, pues a diario estamos viendo muchas situaciones donde estos adolescentes o estos niños o niñas están viajando solos o acompañados por una persona adulta. Así es, es bien complicado. A manera de conclusión, sí, licenciada. La diferencia puntual de los inmigrantes hacia España, en el caso infantil o en el caso juvenil o adulto, es que España tiene el convenio con Honduras de la doble nacionalidad. Sí. Entonces eso es un elemento, es un factor que permite que los niños puedan reunificarse con sus familias, porque ellos ya son residentes, ya son ciudadanos españoles, aunque los niños estén en Honduras. Entonces tienen esa oportunidad, pero como decía una compañera aquí, es de manera legal, pero irregular también, de manera regular. Pero ¿qué con los irregulares? Incluso ¿qué con la población irregular en España? Que están padeciendo, que están sufriendo, que se le están violentando sus derechos a más no poder, simple y sencillamente porque no están en un régimen legal, ¿verdad? Nuestros gobiernos sí tienen que velar por esta situación. Así es. A manera de conclusión, licenciada Damián. Bueno, pues hemos tratado de resumir en este corto tiempo, ¿verdad? Y vemos que naturalmente pues la migración tiene estas dos vías, ¿verdad? La migración, como decíamos, ordenada, partiendo del hecho de que la migración es un derecho, pero también es un derecho quedarse en el país, ¿verdad? Y esto es lo que para nosotros es un motivo de preocupación, de interés, de hacer este llamado a los diferentes sectores, porque la migración tiene una cantidad de factores de orden social, de orden económico. Los problemas son complejos y las respuestas pues obviamente también ameritarán la participación multisectorial, ¿verdad? No es un tema exclusivo de Estado, de sociedad civil, no es un tema exclusivo, es de sumar todas las partes, ¿verdad? Es también impulsar iniciativas incluso de gobiernos locales, ¿verdad? Para trabajar en lo que es el arraigo también
de estos hondureños y hondureñas, nuestros hondureños y hondureñas, que un día tienen que salir de Honduras, pero desafortunadamente el país no ofrece condiciones para atraer de nuevo a sus hondureños y hondureñas, ¿verdad? Entonces sí, la invitación sería en seguir sumándonos desde los diferentes sectores para encontrar respuestas. Y me sumo también a lo planteado por la licenciada Karen en cuanto al tema de la niñez migrante, ¿verdad? Sí. Definitivamente se nos está yendo, como decimos, el disque futuro de nuestra Honduras, pero son nuestro presente. Entonces significa, ¿verdad?, que queda para Honduras, ¿verdad? La niñez migrante está estrechamente vinculada también a temas sociales. Los niños y niñas se van por razones de reunificación familiar, pero también por falta de oportunidades de educación, porque los niños, en lugar de estar en la escuela, los niños y las niñas han de asumir responsabilidades de adultos y también traer recursos económicos al hogar. Sí, y esa migración tan irregular termina, como lo decía, en trata de blancas, redes de prostitución, no solamente en la ruta hacia Estados Unidos, sino que en España misma hay bastante. Claro que sí. Hemos visto documentales, noticias, hemos visto reportajes, un sinfín de cosas relacionadas a ese tema. Sí, perdón, licenciado, sabemos que el tiempo es corto, pero es importantísimo el punto que usted ha señalado, considerando que efectivamente necesitamos el tema de la explotación sexual infantil y la trata de personas. Naturalmente no tiene nada que ver muchas veces si la migración es regular o irregular. Entonces, más allá de que un niño y una niña va a salir documentada del país, es importante implementar prevención, ¿verdad? De que sean víctimas de este tipo de flagelos que ciertamente le competen y están auspiciadas por redes poderosas, ¿verdad? Pero la migración irregular siento yo que es como más vulnerable. O sea, en esas redes cae todo mundo, pero sí las personas que salen de manera irregular son las que muchas veces terminan. Exacto. Licenciada Karen, sus conclusiones. Sí, bueno, yo diría, ¿verdad?, como me uno a las palabras de la licenciada Mirna, que es importante la vinculación que debe de existir no solamente de las organizaciones de sociedad civil, que venimos trabajando el tema desde ya largo rato y que trabajamos directamente con las familias. Yo creo que aquí es importante también la vinculación que puede existir con las corporaciones municipales. Esto ha sido un reto de nosotros como organización de trabajar directamente con las corporaciones municipales porque creemos que son ellos quienes tienen que venir y enfocar pues a cierta medida oportunidades para su comunidad. Muchísimas gracias. Con ustedes aquí finalizamos el programa. Les agradezco de verdad que hayan tomado parte de su tiempo y pues nos hayan permitido conocer un poco más sus puntos de vista sobre este tema. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, después de la pausa tenemos una entrevista con el profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Manuel Flores. Él nos da puntos bastante interesantes en relación a este tema de la migración de compatriotas, no solo a Estados Unidos, sino a otros destinos. Ya regresamos. ¿Sabes por qué son tantos los hondureños que quieren emigrar de nuestro país? En Honduras existen más de 100 bandas criminales. Nuestros niños y jóvenes son reclutados por estas maras y pandillas. Más del 85% de la droga pasa por Honduras. La violencia ha aumentado en los últimos 7 años y solo en los primeros 3 meses del 2014, más de 300 jóvenes fueron asesinados. Ante esta realidad y para evitar que más hondureños se vayan, exigimos más seguridad. #exigimos más seguridad. Este es un mensaje de la Alianza por la Paz y la Justicia. El profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Manuel Flores, nos da su punto de vista sobre este tema relacionado a los migrantes hondureños. ¿Cuál es el destino, según estudios que él ha realizado, de los hondureños aparte de Estados Unidos? Mucho se habla de España, de Italia, de Australia e incluso de países del Medio Oriente. Los dejamos con esta entrevista para culminar nuestro programa a fondo.
Cuéntenos la tendencia de los migrantes hondureños. Bueno, Honduras básicamente tiene una tendencia emigratoria, ¿verdad? Honduras en las últimas 2 décadas y media ha tenido un cambio de tendencia. Honduras fue un país atractivo, podría decirse, para los inmigrantes de la región, ¿verdad? Pero a partir de los años 90, ¿verdad? Simultáneamente con la introducción de las políticas de ajuste estructural de la economía, se da ese cambio de tendencia, ¿verdad? Y ocurrió de que nos venimos a dar cuenta propiamente de que la gente se estaba yendo para el exterior después de la ocurrencia del huracán Mitch. Incluso el mismo gobierno de Estados Unidos hizo una aprobación de un programa de protección temporal, ¿verdad? El TPS. Y bueno, ya podríamos decir que la década pasada, desde el 2000 hasta el 2015, ha sido la época del auge migratorio, ¿verdad? Principalmente para los Estados Unidos, ¿verdad? No quiero desestimar que también los hondureños también en todo este periodo están diversificando los destinos, ¿verdad? Tal es el caso de España, que es el segundo destino emigratorio hondureño, donde viven más de 47,000 hondureños, ¿verdad? Principalmente mujeres, ¿verdad? Concentradas en edades productivas y que se localizan principalmente en la provincia de Cataluña, Comunidad de Cataluña, en Barcelona y Comunidad de Girona, ¿verdad? Y así también otros destinos, ¿verdad? En el caso de los países centroamericanos, los países limítrofes, ¿verdad? Guatemala, El Salvador, el mismo México, ¿verdad? Que nosotros pensaríamos que hay más hondureños viviendo en ese país, pero las fuentes de datos formales no nos indican una gran cantidad, ¿verdad? Y bueno, otros países como Canadá, ¿verdad? Y en la región también está el mismo Belice, las Islas Caimán y Panamá, ¿verdad? Como lugares atractivos. Usted nos señalaba de que los hondureños empezaron a migrar en la década del 90. Otros países del área centroamericana lo hicieron desde mucho antes. Cuéntenos ese fenómeno. Sí, la verdad que los países centroamericanos, ¿verdad? Como ustedes saben, tuvieron muchas décadas de enfrentamientos bélicos, ¿verdad? Muchas guerras, ¿verdad? La verdad que cada vez que se produjeron esas guerras generaron mucha cantidad de desplazados que tuvieron la opción de poder irse principalmente para otros países, Estados Unidos, ¿verdad? Tal es el caso de los salvadoreños, que los salvadoreños son una migración más temprana que la nuestra, el mismo Guatemala, ¿verdad? Incluso Nicaragua, ¿verdad? Cuando tuvo su conflicto bélico, también fue un país del cual emigraron muchas personas. Entonces, en el caso de Honduras viene siendo como una migración tardía, ¿verdad? Comparado con los demás países. Y también incluso el origen de esa emigración podría decirse que es diferente, ¿verdad? Porque mientras los otros países fue por causa de conflictos bélicos que se produjeron en la región, el caso de Honduras más que todo ha sido por cuestiones económicas. Me decía, Estados Unidos es el primer destino, España es el segundo destino. ¿Cuáles son los destinos más comunes entonces de los hondureños? Bueno, el principal destino de los hondureños es los Estados Unidos de América, ¿verdad? Podríamos decirse como el 90%, ¿verdad?, de las personas emigran hacia ese destino. El segundo es España, ¿verdad? Podríamos decir el tercero serían los países limítrofes de Centroamérica, o Guatemala, El Salvador, incluso Nicaragua, ¿verdad? También otros destinos son México, ¿verdad? Canadá, Costa Rica incluso, Belice y las Islas Caimán, ¿verdad? Nosotros en realidad lo que vemos en la inmigración es que ha diversificado destinos, ¿verdad? A través del tiempo, y no es una casualidad que ahora podamos encontrar hondureños
residiendo en países tan lejanos como incluso Australia, ¿verdad? Donde encontramos 200 hondureños que residen según los datos del censo de población de Australia, ¿verdad? El último que se hizo. Y también encontramos en otros países de Europa, ¿verdad? Donde como ustedes saben, los costos de movilización son más elevados, ¿verdad? En caso de España, una ventaja de este destino es de que podría decirse de que los riesgos son menores al hacer este tipo de migración, y también la inserción más que todo se da en el área de servicios, ¿verdad? En el área de cuidados, ¿verdad? De las personas, y también, bueno, se tiene que hacer por la vía aérea, y esto podría resultar un menor riesgo que si se hace por vía terrestre para los Estados Unidos, ¿verdad? Como ya sabemos de que México se convierte en un país donde una tierra podría decirse hostil para el migrante, ¿verdad? Donde hay muchos vejámenes y respeto de los derechos humanos. En Europa, España es el primer destino. ¿Qué otros países le siguen? Segundo destino. Bueno, podríamos considerar de que Italia sería el segundo destino en Europa, ¿verdad? En Europa. Esto podría ser por la facilidad de aprendizaje del idioma, ¿verdad? Y también porque como son sociedades envejecidas también necesitan mano de obra, ¿verdad? Que trabaje en el área de servicio, en el área de cuidado de las personas, ¿verdad? Incluso también, no sé, pero he encontrado personas que laboran en el área de salud, enfermeras, ¿verdad? O cuidados. Y creo que en Italia se está solicitando ese tipo de mano de obra. ¿Cuánto representa económicamente el hondureño que vive fuera? Bueno, la verdad que nosotros lo que hemos visto es que cada año el flujo de remesas aumenta. Ya estamos hablando de más de 3.000 millones de dólares que se reciben, ¿verdad? Anualmente. Incluso Honduras ha estado en el top mundial de remesas, ¿verdad? En el indicador de comparar el flujo de remesas como porcentaje del PIB, ¿verdad? Y esto ya nos dice mucho, ¿verdad? Estar en ese top, ¿verdad? Junto a El Salvador y Guatemala, ¿verdad? Y lógicamente México, ¿verdad? Pero eso ya nos indica mucho de que el peso de las remesas en la economía, la verdad que es muy alto, ¿verdad? O sea, podría decirse que estamos exportando mano de obra, ¿verdad? Y estamos recibiendo beneficios, que es las remesas, que ayudan a sostener la economía nacional macroeconómicamente, y lógicamente contribuyen a la economía familiar de muchos hogares en Honduras, ¿verdad? Estamos hablando, para el caso solamente de Estados Unidos, de un flujo de personas que viven en Estados Unidos, de hondureños, de aproximadamente más de 700.000 personas, ¿verdad? ¿Solo hondureños? Solo hondureños, como mínimo, ¿verdad? Como mínimo. ¿Se llega al 1.000.000 de hondureños fuera? Eso es una pregunta muy difícil de poder explicar. Las fuentes formales nos dicen de que al menos 780.000 hondureños, hay 780.000 personas de origen hondureño en los Estados Unidos, según la encuesta de la Comunidad Americana del 2013, ¿verdad? La más reciente, ¿verdad? Lógico que si empezamos a sumar otras personas que tal vez no fueron estimadas en esas encuestas, ¿verdad? Podríamos llegar al 1.000.000 de personas. Sin tomar en cuenta, por ejemplo, los nacidos, digamos, en Estados Unidos, en España, de familias hondureñas. Esa es otra medición, ¿verdad? Una cosa es las personas de origen hondureño y otras son las personas que nacieron en Honduras, ¿verdad? Las personas que nacieron en Honduras, ¿verdad? Y que están, digamos, en los Estados Unidos, estamos hablando de casi 600.000 personas, ¿verdad? Que incluso también tienen otras peculiaridades y otras características interesantes, ¿verdad? Ok, pero ¿no me dijo cuánto más o menos es el flujo económico que representa para Honduras esos migrantes?
Bueno, lo único que sabemos es el número de remesas, ¿verdad? De más de 3.000 millones. En el caso de dólares. Costo, sí, de costo. Hay investigaciones sobre el costo. Incluso el instituto, hay otro compañero que se puso a hacer algunas mediciones, ¿verdad? Pero que la verdad que ahí nos falta mucho por hacer. La verdad que en este tema de migración internacional falta mucha investigación, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta de eso. Estamos, podríamos decir, en el inicio del estudio, ¿verdad? Ocurrió el fenómeno, pero creo que los académicos no dimos la respuesta en el momento oportuno, sino que hasta que ya el fenómeno está muy consolidado, estamos haciendo investigaciones, estamos haciendo contribuciones para mejorar el estudio del fenómeno. Incluso en la gestión de la migración, en el caso de Honduras, hay pocas organizaciones, ¿verdad? Poca incidencia para generar políticas, ¿verdad? Aunque es preciso apuntar de que el gobierno ha hecho algunas acciones, ¿verdad? Pero falta mucho todavía. ¿La mayoría de estos están de manera ilegal? Mira, para todo hay incluso estimaciones de dólares, ¿verdad? Hay estimaciones. Creo que muy recientemente se están haciendo estimaciones, incluso de las personas que podrían aplicar a estas nuevas reformas que se están ocurriendo en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, son estimaciones, ¿verdad? Pero es un número no despreciable, incluso arriba de 200.000 personas hondureñas, ¿verdad? Y bueno, así de cada uno de los países hay estimaciones, ¿verdad? Que, ojo, son estimaciones, incluso estimaciones del ámbito académico que han contribuido de soporte en este tipo de leyes, de proyectos de leyes que está haciendo el presidente Obama. ¿Qué pasa en países como Canadá? ¿Cuál es la recepción que tienen los migrantes en este país? Mira, la verdad es que Canadá es un país con políticas inmigratorias restrictivas para ciertos países, ¿verdad? En caso de los hondureños, la verdad que yo veo que el número de hondureños es bien bajo en Canadá, aproximadamente creo que 7.000 personas, ¿verdad? Y no veo que aumente en gran medida, ¿verdad? Sí, paradójicamente, Canadá sí abre las puertas para otro tipo de migración, principalmente de China y de la India, ¿verdad? Que me imagino que es migración calificada, ¿verdad? Me imagino que son ingenieros, ¿verdad? En el caso de los hondureños es muy restrictivo y bueno, no sé, se tiene la información que, bueno, incluso aquí no existe una embajada, creo. Los trámites también, incluso hasta para los profesionales hondureños que quieran emigrar a Canadá, son muy difíciles porque son muy restrictivos. ¿Cuántos hondureños más o menos hay en Canadá? ¿Se tiene el dato? Como 7.000. Como 7.000. ¿Y en países del Medio Oriente, como Dubái, que son grandes potencias, qué sabemos de esos? No, tenemos muy poca información, ¿verdad? Sí hay algunas organizaciones que sacan información de residentes en otros países, pero en esos países no, muy pocos. ¿Muy pocos datos o muy pocos hondureños? Muy pocos hondureños. Muy pocos hondureños. Sí. ¿Un aproximado? No podía dar un dato así nomás al azar, ¿verdad? Pero sí, números muy bajos. ¿Japón? También muy bajos. Muy bajos. Sí. La verdad es que, mira, las distancias son tan grandes, ¿verdad? Los costos de transporte son tan elevados que también ese tipo de migración, más que todo, sería ya una migración muy selectiva, ¿verdad? Tal vez incluso de carácter laboral, pero en el cual la empresa contribuye para poder llevar al hondureño al exterior. Pero la verdad que en el mundo, cada vez el mundo se vuelve muy pequeño, las personas se desplazan a todos los países, ¿verdad? Y cada vez más vamos a encontrar hondureños residiendo o trabajando en lugares lejanos, ¿verdad? Que ni sospechamos a veces hasta los nombres, ¿verdad?
pero ahí vamos a encontrar algún hondureño o alguna familia que ha emigrado, principalmente en la búsqueda de empleo o si no la búsqueda de oportunidades e incluso también huir de la violencia. Con esta explicación que nos ha dado el profesor investigador del IES de la UNA, pues nos despedimos en esta ocasión de su programa A Fondo. Les agradecemos como siempre el haber estado pendientes y les invitamos para que la próxima también forme parte de A Fondo. Hasta la próxima.